Mucho se ha dicho en la vida que el fin comienza en la mente. ¿Por qué? Porque antes de uno decidir para hacer, uno tiene que pensar. Y recordarán, nosotros hemos hablado mucho en el camino que si tú sabes quién eres, sabrás qué hacer. No necesitamos ni necesita muchos estudios un naranjo para saber qué clase de fruto producir. Dios me habrá llamado a dar peras o a dar sandías. Mira, si es un naranjo, va a dar naranjas. Y si tú y yo nos mentalizamos y sabemos quiénes somos, podremos entonces también poner ese fin, ese destino, ese propósito de Dios en nuestras mentes, y entonces sabremos qué hacer. Sabremos a dónde dirigirnos, y si no sabemos a dónde dirigirnos, pues sabremos escuchar su voz, como hoy estamos hablando, para que nos dé indicaciones precisas. A veces no tienes que saber a dónde vas, a veces tienes que saber que estás confiando en la persona correcta para darte indicaciones. Y si el Waze te dice vuelta a la derecha, tú confías y lo haces. Y si sigues todas las indicaciones, vas a llegar al destino. Pero todo eso implica este encuentro del que hablamos en esta reunión, un encuentro relacional. Es imposible que tu mente y la mía, tan chiquita, tenga todas las respuestas. Pero si estamos mentalizados correctamente y conectados con la fuente correcta, sabrás qué hacer. El día de hoy tenemos un mensaje a través de un invitado, una persona especial para nosotros, los que le conocemos, y también para el ministerio del Camino, puesto que el Camino es una congregación que es parte de la red de iglesias de Amistad de Puebla. Y Armando y Emma son una pareja que tienen mucha experiencia caminando con Dios y mucha experiencia transmitiendo también el poder del Evangelio. Actualmente Armando tiene varias clases y es un maestro titular en el Instituto Bíblico Estandarte para las Naciones en Puebla, pero ha tenido también mucha experiencia, sobre todo en misiones, y yo honro el ejemplo que nos da Armando y Emma y la familia y los chicos, de ser personas que renunciando a la comodidad, renunciando a un sustento económico certero o grande, han sembrado su vida diciéndole: Señor, habla que tu siervo oye, como hoy comenzamos. Y tal vez nos hablará un poco de eso Armando, no lo sé, pero yo quiero introducirle de esa manera porque no es cualquier cosa. Y si es necesario adaptarse para poder hacer lo que Dios nos dice, lo vas a hacer. Y se han adaptado a muchísimas cosas, a muchas cosas que para ti, para mí serían incomodidad, serían de miedo, de temor, serían de cosas que no se tenían pensadas en un plan de vida, pero ellos han sabido adaptarse a ello. Incluso me decía hace un momento Armando, habla un muy buen italiano y si es necesario adaptarte y hablar la lengua de aquellas personas a las cuales Dios te ha llamado a servir, lo vas a hacer. Ese es el habla que tu siervo oye. Pero sin más preámbulo, Armando, por favor, pasa con nosotros. Y yo quiero invitarles a que le den un aplauso de gratitud y de reconocimiento a Armando García. Gloria al Señor. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, que es el protagonista. Sin Él nada podemos hacer, y yo creo que todo se trata de Él. Todo se trata de Jesús, todo se trata del Señor, lo que ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en lo personal, en mi familia, con mi esposa. Tocó Hugo pues filamentos en mi corazón al tratar de recordar pues a dónde nos ha llevado el Señor. Yo fui misionero por más de 15 años en España y en Italia. Ahí aprendí el italiano, medio aprendí el italiano, pero me defiendo. Y conocí a mi esposa, me fui soltero primeramente, flaco, ojeroso y sin ilusiones, pero el Señor me dio una esposa también misionera y sigo flaco, ¿verdad? Pero ahora sí con una familia preciosa. Y hemos estado trabajando
entre personas de la calle, drogadictos y delincuentes y demás por mucho tiempo. Y eso fue una experiencia que el Señor nos dio, el cual vimos la gloria de Dios en ese lugar y la transformación que Dios puede hacer cuando una vida es tocada por el poder de Cristo. Porque solamente Cristo puede transformar nuestras vidas, sea la condición que sea. Después nos trajo de regreso, bueno, ahí nacieron nuestros hijos, tengo 2 españoles y un genovés, ¿verdad? Y toda la familia hemos estado sirviendo al Señor desde entonces. Ya tenemos pues estamos cumpliendo 19 años después de que hemos regresado de misiones, sirviendo en Amistad de Puebla. Y mando saludos de la Congregación de Amistad de Puebla, aquí a la Congregación de El Camino, y les invito y hago una invitación para este próximo congreso. No sé si les has hablado del Congreso de Oración y Avivamiento, para el próximo 19, 20, 21. Me encomendó mucho el pastor de que les animara. Si no pueden ir presencialmente, pues va a transmitirse por Zoom. Así es que pues yo creo que es algo que no nos podemos perder. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con ustedes. He estado transmitiendo precisamente algunas conferencias a través del Zoom. No sé si las han visto o me parezco, soy o más o menos, soy el mismo, ¿verdad? Es muy diferente cuando uno transmite por Zoom a presencial, y gracias a Dios que ya hemos vuelto otra vez en vivo y a todo color a estar aquí. Algo diferente se siente, ¿verdad? Yo los felicito por estar aquí. El Espíritu Santo tiene un mover muy especial muchas gracias, cuando estamos juntos alabando al Señor. Y ya no me acordaba qué tan bonito tocas el piano, Lorena, qué barbaridad. No sé si has tomado clases, ya la experiencia, ¿verdad? Pero qué hermoso. Muchas gracias de nuevo por tenernos aquí, a mi esposa y a su servidor. Estamos muy contentos. ¿Están listos para la palabra? Bueno, pues vamos a abrir la palabra del Señor. El título que le puse a esta charla esta mañana es Pide la sabiduría de lo alto. Así es que vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo. Hemos alabado, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, Señor, y hemos venido a escuchar de ti, no de un hombre. Hemos venido a escuchar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que toques nuestros corazones, hagas los cambios pertinentes, Señor, que tu enseñanza haga, Señor, una transformación de adentro hacia afuera, que podamos ser para esta ciudad, Señor, como lumbreras en la oscuridad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues a mí me gusta cuando estoy dando un tema, dar un tema donde estoy siendo empapado, donde estoy siendo tocado por la misma palabra. Y algunos son alumnos, yo sé, del Instituto Hispana Online. Y me gusta estar compartiendo sobre temas que he estado tocando últimamente en estas semanas. Y lo último que estuve viendo es el libro o la epístola de Santiago. Y en la epístola de Santiago hay 54 impositivos. Cada una de ellas es una enseñanza. Así es que tomé una perlita de allí porque es tan extenso, pero tomé una perlita de allí y es lo que quiero compartir con ustedes pues ya esta tarde. Así es que el título es Pide la sabiduría de lo alto. Y a través de la historia, todos nosotros hemos visto y reconocido a grandes personajes que nos han de veras impactado por su inteligencia, por sus destrezas al gobernar, al juzgar, cosas así. Por ejemplo, hubo un rey en España que le llamaron el sabio precisamente, Alfonso X. A él se le adjudica, que él movió y puso a toda España la lengua castellana, porque pues introdujo las artes, la cultura, la literatura y todas esas cosas. A veces utilizo algunas frases de él en algunas predicaciones.
Últimamente hemos visto cómo la reina Isabel II, pues tristemente falleció este mes. Sin embargo, pues a veces empezamos a indagar un poco sobre la biografía y la vida de estos personajes. Y no ha sido la exclusividad, ¿verdad, Emma? Hemos visto series, pero nos pusimos a ver la serie de La Corona. Yo no sé quiénes las están viendo o la han visto, pero está muy buena, se las recomiendo. Estamos bien picados, ¿verdad?, con esta serie, y está viendo la biografía. No tiene muchas acciones, cosas, pero es muy emocionante y ver cómo un personaje como esta reina Isabel II, por 7 décadas tuvo que lidiar con ministros, desde Winston Churchill y otros, Margaret Thatcher y demás, y lidiar con eso, lidiar con el país, lidiar con su familia de una manera muy especial. Pero si queremos reconocer a un personaje, ya sea en el mundo cristiano, en el mundo secular, reconocido por su sabiduría, no hubo un hombre ni antes ni después que haya tenido o se le haya reconocido por tal sabiduría. Nos estamos refiriendo a un rey que se llama ¿quién? Salomón. Efectivamente, Salomón. Allá en Primera de Reyes, si queremos ir a la Biblia, vamos a empezar a estudiar y a ver un poco cómo el Señor tocó a este hombre y lo hizo un hombre de los más sabios de toda la historia. En el capítulo 3, en el versículo 5, dice la palabra: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Se imaginan que Dios venga a tu vida y te diga: pide lo que quieras que yo te dé? ¿Qué hubieras pedido tú? Y esta no es la lámpara de Aladino, ¿verdad?, para que pidas los 3 deseos. Dios mismo se mostró a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado para tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón entró muy joven a gobernar el pueblo de Israel. Y él, al tener este encuentro con Dios, y el Señor dándole la oportunidad de: ¿qué quieres que te dé?, él no dudó en decirle: pues dame inteligencia para gobernar, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo que es muy grande. Y el Señor le agradó lo que había pedido, porque pudo haber pedido riqueza, como cualquiera de nosotros, pudo haber pedido largos días, pudo haber pedido el mal para los enemigos, pero sin embargo él pidió sabiduría y le dijo: por lo que has pedido, yo te voy a conceder la sabiduría y además todo aquello que no pediste. Y el Señor le dio riqueza y el Señor le dio prosperidad. Dice que en ese tiempo el pueblo de Israel, la plata la veían como piedras, las pisaban, las pateaban de tanta prosperidad que hubo. Una de las pruebas
que inmediatamente sorprendieron a todos los oficiales del reino en ese tiempo, fue cuando fue presentado dos mujeres con un caso muy, muy, muy especial. Las dos mujeres habían tenido un hijo con un día de diferencia. Las dos vivían solas en un solo lugar, pero una de ellas por la noche, sin querer, asfixió a su hijo y lo mató. Y tomó el hijo vivo de la otra y le dio el hijo muerto. Y cuando amaneció y quiso la madre amamantar a su hijo, vio al niño muerto. Se dio cuenta que no era el suyo. Entonces fueron con Salomón y presentaron este caso delante de él y estaban insistiendo que uno era el vivo, era de ella y la otra también decía lo mismo. Entonces Salomón con esa destreza y esa sabiduría dice, pues traigan una espada y vamos a cortarlo en dos y le damos la mitad a uno y la mitad a la otra. Pero cuando la verdadera madre sintió en sus entrañas la vida de su hijo, dijo, no, dénselo a la otra. Entonces Salomón discernió que ese hijo era de esa madre. Y todos los demás quedaron sorprendidos de tal sabiduría. Salomón fue un estadista, Salomón conocía de ciencias naturales, de botánica, de literatura y de tantas cosas. En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, viene un versículo donde uno dice, bueno, ¿y esto para mi vida cómo puede servir? ¿Cómo puede llegar a mi vida? En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente. ¿Cuántos tienen necesidad de más sabiduría en sus vidas? Como que todos, ¿verdad? Necesitamos, Señor, de verdad, dame más sabiduría para la vida. Y en el contexto de la epístola de Santiago, está hablando de las pruebas que vienen a nuestra vida, porque en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el tema y el contexto es saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en las pruebas y en las dificultades de la vida. Por ejemplo, hay a veces transiciones que nosotros experimentamos, transiciones que ya sea cambios de domicilio, cambios de trabajo, cambios en nuestra edad misma, de década en década hay cambios en nuestra vida, hay pruebas con nuestros hijos, cada uno es un mundo, cada uno es una personalidad tan diferente. Nosotros tenemos 3 hijos y los 3 son tan diferentes. Tenemos uno gordito, otro flaquito y otra bien guapa. Tenemos a una morenita, tenemos a un güerito y tenemos un pintito en medio. Tenemos a un pelo chino, tenemos a una de cabello lacio y el otro pelón porque le gusta raparse. Y así como son diferentes cada uno de ellos, yo le digo, Señor, ¿cómo puedo yo tratar con cada uno? Con su problemática, con su personalidad, con su temperamento y dirigirlos y guiarlos en tus caminos. Es de veras, pues toda una odisea. Sin embargo, si tenemos la sabiduría del Señor, el Señor nos da esa destreza para poder educar a nuestros hijos y dirigirlos en la palabra del Señor. Sabiduría para tratar el matrimonio. Hoy estábamos hablando, Hugo, orando por nuestros matrimonios y poder, estábamos también contando, ¿cuántos llevas tú de casado? No, pues 26, ¿verdad? 26, o ya contaste. 26, confirmado, 26, nosotros 29. ¿Y quién tiene más de 29 años de casa? Mira, felicidades, ¿verdad? Y bueno, mis papás ya cumplieron 50 años de casado. Digo, papá, wow, esos son de veras héroes de la fe, ¿no?
Pero ¿a poco no se necesita sabiduría? Señor, ¿qué hago con mi marido? No, cámbialo, Señor. Y estás ore y ore y no pasa nada. Y entonces dices tú, bueno, ¿y qué pasa? ¿No será que el Señor está diciéndote, más bien cambia tú? Algo tiene que suceder en tu vida para poder tratar a tu pareja de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a su fe. Y el Señor nos da, pide. Dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Sabiduría, en este texto viene del griego sofía, que quiere decir entendimiento de Dios y de su relación con el hombre, entendimiento de la mente de Dios y de sus tiempos, La primera vez que encontramos la palabra sabiduría en las Escrituras, lo encontramos en Génesis capítulo 3, si quieren ir para allá, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y aquí estamos en el contexto del huerto del Edén, cuando Dios les pone allí a Adán y Eva, y les dice que pueden comer de todos los árboles, de todo fruto, de los árboles que están en el huerto, menos de uno, en el versículo 17 del capítulo 2, que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, les dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia del bien en hebreo significa decisión, era el árbol de la decisión. Y en esta ocasión el enemigo viene a tentarlos, les dice que no morirán, sino que serán como Dios, y que recibirán, digamos que el cebo o la carnada no fue tanto la fruta, no importa, ni siquiera sabemos si fue una manzana o fue un mango, a mí me gusta más el mango, lo que sea, pero no fue eso, sino fue adquirir la sabiduría de Dios. La tentación fue adquirir la sabiduría. En el versículo 6 del capítulo 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación del enemigo. La primera vez que vemos aquí en la palabra del Señor, la palabra sabiduría. El enemigo se la ofreció al hombre, pero de una manera equivocada, basada en la desobediencia y en la incredulidad. Cuando hablamos de la plenitud de la sabiduría de Dios, estamos hablando de la comprensión infinita y perfecta de todo. El grado más alto de conocimiento. Dios creó, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo hermoso, todo precioso, el ecosistema, cómo funcionan las cosas, la belleza. El otro día, antier, estaba jugando golf y llevaba a mi caddy y yo le decía, ¿cómo le comparto? ¿Cómo empiezo a compartirlo? Y le digo, oye, qué hermoso es este bosque, ¿verdad? Porque el campestre ahí de Puebla, pues tiene los árboles, está puesto en las partes más antiguas boscosas de Puebla. Y me dice, sí, ahí veo a Dios, exactamente lo que te quiero compartir. Porque no solamente es la belleza, la naturaleza, sino el Creador, el cual te ama. Y ahí empecé a compartirle. Y si vemos todo el ecosistema, cómo funcionan las cosas, el cosmos, las galaxias, cómo fue creado, todas las cosas, tú puedes ver allí la creación de Dios, la palabra del poder de Dios infinita en su eternidad. Dios creó todas las cosas en su sabiduría. Por eso tenemos tanta perfección. Cuando Job estaba luchando con las pruebas que él estaba sufriendo, y si vamos para el libro de Job, dejen ahí una marquita, por favor, pero en Job, en el capítulo 38, con sus amigos allí, pues
no negando al Señor, pero sí dudando y cuestionándose muchas cosas de por qué le estaban sucediendo las cosas que tenía en su cuerpo y en su familia. El Señor se presenta delante de él y le habla a través de un torbellino, dice ahí en el capítulo 38, y en el versículo 3, le contesta Dios a Job y a sus amigos. Dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Y quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su falda oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegará y no pasará adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Dios puso todas las cosas con exactitud y con sabiduría, la creación de la tierra y de todo el cosmos. En el versículo 22 dice: has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo. Y en aquel tiempo no existían los microscopios y obviamente Job no sabía, pero nosotros ahora con un poco de adelanto podemos ver que aún en la nieve, el diseño de cada copo de nieve tiene un diseño diferente una de otra, y es fantástico la estructura de cada uno de ellos. Y tú dices que hay cientos de copos en cada nevada y cada uno de ellos tiene un diseño diferente. Solamente la sabiduría de Dios. Y en el capítulo 39 empieza a decir: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses y miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Y así empieza a hablar de cada parte de su creación de una manera hermosa y poderosa, porque eso es nuestro Dios infinito, nuestro Dios sabio, nuestro Dios poderoso, que ha hecho todas las cosas de una manera tan excelente, porque su sabiduría es infinita, infinita. Esto es lo que el enemigo le ofreció allí en Génesis, en el capítulo 3, si volvemos allí, a Adán y a Eva. Nada menos que la sabiduría de Dios. En Génesis 3:5 le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo. Esta es la palabra, sabiendo. Sabiendo vienen de la misma raíz de sabiduría. Le ofreció sabiduría. Y uno puede decir: ¿qué Adán y Eva nacieron en cero? Yo creo que no. Yo creo que Adán y Eva eran pues las primeras seres humanos sobre la tierra, creados casi a la perfección, con una inteligencia tremenda, porque Adán le puso nombre a los animales. Imagínense ponerle nombre a cada uno de los cientos o miles de animales que existen, ¿verdad? Pues la jirafa, el hipopótamo, el tlacuache, el acá y el allá, y con esa inteligencia empezar a nombrar a cada uno de ellos. Yo creo que ellos recibieron las enseñanzas del maestro, Dios mismo, cuando se paseaba al atardecer con ellos en el huerto de Edén. Y yo creo que Dios mismo les estaba enseñando todas las cosas. Y tenían el conocimiento y estaban adquiriendo ese conocimiento. Pero parece que no se conformaron y quisieron adquirir mayor sabiduría a la altura de la sabiduría de Dios. Y hoy en día el hombre sigue buscando conocimiento a cualquier costo y de cualquier forma, hasta en asuntos que no nos es permitido hurgar. Por eso muchas cosas no podemos nosotros alcanzar y llegar,
a comprender en su totalidad. Y por eso muchas veces las personas acuden al ocultismo, al espiritismo, a la meditación trascendental, a situaciones de esa naturaleza, para encontrar mayor conocimiento, pero un conocimiento que no nos es permitido entrar en ello. Y la gente se fascina y queda atada por la fascinación de lo desconocido. Por eso Dios nos dice en Deuteronomio, si vamos un poquito más adelante, a mí me gusta utilizar la palabra del Señor para mostrar lo que dice Dios al respecto. Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Y ciertamente hay cosas que no entendemos muchas veces. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo será allá? ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Y bueno, en estos tiempos que hemos visto partir a muchos seres queridos por la pandemia y tantas cosas, y a veces nos preguntamos, ¿y cómo será allá? ¿Y cómo Dios va a resucitar las cenizas? ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Las cosas secretas, dice aquí, le pertenecen al Señor. Y el Señor empieza a revelarnos a través de estas palabras lo que Dios quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón. Todas las palabras de esta escritura. Yo tenía muchas dudas en mi vida y tenía mucho miedo. Cargas, miedo a la muerte, miedo al futuro. Pero cuando conocí al Señor y empecé a adentrar en esta palabra, el Señor empezó a darme enseñanza y respuestas a tantas dudas. Pero a veces queremos irnos más allá, donde ya no podemos nosotros entrar. Sin embargo, el Señor nos dice, pero las reveladas, dice aquí, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda palabra de esta ley. Y aquí iniciamos el camino a la sabiduría. Si vamos un poco más adelante en nuestras Biblias, en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 9. ¿Cómo podemos entonces nosotros adquirir esta sabiduría? Dice en Proverbios 2, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Fíjense en los verbos y en los adjetivos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, dice, el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si guardas la palabra, si inclinas tu oído, si tu corazón busca al Señor, si clamas a la inteligencia, dice, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Y por qué es tan importante el temor del Señor? Porque es el principio de la sabiduría. Allí en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y algunos dicen, bueno, ¿qué es esto del temor? Yo no entendía lo que era el temor del Señor. ¿Es tener miedo? ¿Es tener miedo? Y yo creo que si algo tiene que tener nuestra relación con Dios, es una confianza de un padre hacia un hijo. A mí me enseñaron de chiquito en la religión tradicional que Dios era un Dios enojón, un Dios como un ogro con un garrote en un lado, con un látigo del otro, ¿verdad? Listo para castigar, pero no es así como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos un Dios que es amor, ¿cierto o no?
Dice, Dios es amor. Dios es bondad. Dios nos ama. De tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos a un Dios de amor. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es esto del temor de Dios? Es un respeto reverencial. Es un respeto que le tenemos al Señor. Porque tiene corazón, es una persona. Y guardamos nuestras vidas. Y ese es el principio de la sabiduría, para agradarle a Él. Y no es tanto, a veces le digo a mi esposita, yo la amo, ¿verdad? Y no quiero ser infiel con mi esposa, no porque sí la quiero mucho. ¿Estás convencido de eso, verdad, mi amor? Más te vale, ahí sí. Sino porque no quiero ofender a Dios, primeramente al Señor. Y cada cosa que nosotros hacemos, ¿por qué no robamos? ¿Porque te meten a la cárcel? ¿O por temor del Señor? Porque no queremos ofender el corazón del Señor. Eso es el temor del Señor, y esto es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es el temor del Señor. En el capítulo 8, versículo 13, lo dice así. Pero no hay mejor ejemplo de la sabiduría que Jesucristo mismo. Si algo impactó la vida de Jesús sobre la tierra, fue su sabiduría y su santidad. 700 años antes de que Él naciera, si vamos unos 3 libros más adelante, en Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2, profetizando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de el temor del Señor. Y vemos desde su nacimiento, y vemos desde su infancia, que poco tenemos allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando él era apenas un niño. Y sus padres se le perdió allí de repente en una de esas visitas a Jerusalén, y lo estuvieron buscando por 3 días. Y lo encontraron en medio de los doctores de la ley, allí disertando con ellos y dándoles respuestas, y dice que todos se maravillaban de sus respuestas. Una sabiduría impresionante. En su ministerio compartía en las sinagogas y la gente decía: ¿de dónde le vienen estas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría? Muchas veces fue retado por los fariseos. En una ocasión se acercaron unos de ellos para tentarle y le dijeron: ¿es lícito dar impuesto al César? Y Jesús le dijo: saca una moneda. Y sacó una moneda de plata, y Jesús les dijo: ¿qué imagen ves ahí? El César. Pues dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús en su sabiduría sabía lo que había en el corazón de cada uno. Él no podía ser burlado. Sabía que muchos de los que le estaban siguiendo era porque habían comido pan en la multiplicación de los panes. Muchos de ellos le seguían por conveniencia, por ver los milagros, y muchos cavilaban, y el Señor les demostraba por medio del poder de los milagros que Él es capaz de perdonar los pecados con una sabiduría de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 31, hablando de sí mismo, dice lo siguiente. Si van para allá, dice: la reina del sur se levantará en el juicio. Es la reina de Saba, no es la otra. Dice: la reina de Saba se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Y está hablando de sí mismo. Dice, esta reina de Saba hizo un viaje impresionante desde Saba, que estaba allá por Arabia Saudita, para oír la sabiduría de Salomón. Dice, y he aquí, uno más que Salomón. ¿Cuánto más no vamos a acercarnos a los pies de Jesucristo? ¿Cuánto más no vamos a venir a escuchar la sabiduría de Dios? Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos, ¿verdad? De venir. ¿A qué venimos? Venimos a escuchar la sabiduría de Dios. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a escuchar cómo es Él. Y si usted está viendo por esta transmisión, yo le animo a que también pueda venir presencialmente. Algo sucede en el Espíritu. Yo sé que muchos están viajando y tienen que ver, y es una modalidad que va a seguir así, lo sé. Pero ¿cuántos podemos nosotros decir, pues no importa lo lejos que esté de la Ciudad de México, si son 2 horas, si es 1 hora, si está lloviendo, venir a escuchar la palabra del Señor? Venir a Jesucristo. Como estuvimos cantando, la salvación viene de Él. Y la primera decisión más importante en tu vida es abrir tu corazón para recibir el perdón de Jesús. Jesús, te necesito. Jesús, perdóname. Jesús, te amo. Jesús, necesito una vida nueva. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Porque el primer paso para adquirir la sabiduría de Dios es recibir a Cristo en tu corazón. Y Él te va a dar toda su enseñanza, toda su guía para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro futuro. El apóstol Pablo oraba a los de Éfeso: Señor, que venga un espíritu de revelación y de sabiduría sobre todos. Y vamos nuevamente a Santiago, por favor, una vez más. En el capítulo 3, viene allí la manera en que el Señor nos quiere dar esa sabiduría. Capítulo 3, versículo 13. Dice así. Ahora, aquí hay 2 tipos de sabiduría que vamos a ver. No hay un solo tipo de sabiduría, hay 2. Y la primera dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, la primera sabiduría que vemos aquí, yo le llamo la sabiduría del huerto de Edén. Esa sabiduría que se basa en la desobediencia y en la incredulidad, una sabiduría natural. Yo dije, pero ¿por qué habla de esta sabiduría? Que no es de Dios, primeramente. Porque es una sabiduría terrenal, primeramente. Y esta sabiduría terrenal es aquella que mide el éxito de acuerdo a los estándares humanos. Terrenal completamente. En una entrevista que le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta, los periodistas le decían, ¿usted le llama éxito a esto que usted tiene? Y ella dijo, Dios no me llamó a tener éxito, me llamó a tener compasión. Otra sabiduría, ¿verdad? Luego viene la sabiduría animal, aquella que es instintiva, aquella que se maneja por defender tu territorio y tu supervivencia. Y la última de esta clase de sabiduría es la sabiduría diabólica, que
prácticamente sale del infierno, divide, separa y crea enemistades. Y es increíble hasta dónde puede llegar la maquinación humana, obviamente de la inspiración diabólica, para acusar, para criticar, para hacer cosas que no vienen de Dios, sino que realmente hacen todo lo contrario: dividir, separar, enemistar. Pero la sabiduría de lo alto, dice aquí en el versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 7 columnas. Allá en Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice: la sabiduría edificó sus 7 columnas. Y no dice cuáles son, pero la Biblia es una, ¿verdad? Y hasta a la epístola de Santiago nos dice cuáles son estas 7 columnas. Dice, primeramente, la sabiduría es pura. Y esta palabra significa a una persona que es suficientemente puro para entrar a un lugar sagrado, la cual tiene motivaciones correctas y no egoístas. Dice, es pacífica, crea la paz. Por eso yo no estoy de acuerdo a veces en algunas marchas o manifestaciones ahí cristianos que se ponen. Realmente fuimos llamados a ser pacificadores. Cuando hay una discusión, no echarle más leña al fuego, sino traer paz y calma en la discusión. Aquella que es amable. Es difícil de traducir esta palabra, pero es una palabra que significa una ley que está más allá de la ley. Dice, una justicia que es mejor que la justicia. Es la que sabe cuándo sería injusto aplicar estrictamente la letra de la ley. Allá yo sé que esto no sucede aquí, ¿no? En otra congregación, hubo un congreso y se le dijo al de la puerta: no entra nadie si no tiene su collar y si no ha pagado. Y era una reunión de sanidad. Había venido un orador invitado de Colombia y dijeron, pues no entra nadie y tú vas a estar aquí en la puerta. Y una persona que venía en silla de ruedas le dijeron, mira, allí hay una campaña de sanidad, ve, allí te van a ayudar. Y este hombre viene a la puerta y dice, pues puede entrar, y dice, no, tiene que pagar. No tengo dinero, me dijeron que aquí me pueden ayudar. No, usted tiene que pagar, si no, no puede entrar. Aquí hay una ley más allá de la ley. ¿Cuándo sería injusto aplicar la estricta letra de la ley? Para poder ser amable. También es benigna, buena, flexible. No es testadura, atender razones, saber ceder sabiamente. Ser benignos. A veces en los matrimonios, cuando doy algún consejo en el matrimonio, les digo, pongan en su recámara una señal de tránsito en forma de triángulo que se llama ceda el paso. Sí lo conocen, ¿verdad? Cada rato. Ceda el paso. En lugar de poner otras cosas, pone. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ceder sabiamente en nuestro matrimonio. Hay en Puebla, ahí está el periférico, no sé si aquí lo tienen también, pero saliendo del periférico, pues está la salida y hay una lateral. Y hay una sola señal de ceda el paso en medio. Entonces, si vienes por arriba, ves el ceda el paso. Y si ves por abajo, también he visto que es el mismo ceda el paso. Entonces yo dije, ¿y a quién que va a ceder? Al final, ¿quién va a ceder? Y hay tres oportunidades. Si no cede ninguno de los dos que van por las avenidas, pues va a haber un accidente. Pero a lo mejor uno dice, pues yo voy a ceder el paso, entonces no va a haber un accidente, van a pasar libremente, o el otro, si cede, va a pasar lo mismo. Y a veces yo digo en el matrimonio, esta virtud
de ceder a tu esposa sabiamente puede de veras bendecir tu matrimonio. Pero hay que saber que no solamente tiene que ceder uno, ¿verdad? Sino que los dos de vez en cuando tienen que tener esta disposición, esta sabiduría para ceder. Es misericordiosa y de buenos frutos, una misericordia que aun que la persona tenga la culpa, obrar en una misericordia y en buenos frutos para esa persona. Sin incertidumbre, dice aquí, que significa sin doblez, imparcial, sin discriminación, sin hipocresía, algo que no es fingido, es sincera, no pretende ser lo que no es. Yo creo que en este versículo, en el versículo 17, que nos da perfectamente la definición de lo que es la sabiduría de Dios. 7 columnas. Y a veces nosotros decimos, bueno, lo que hablo es con la sabiduría de Dios. Cuando sirvo con la sabiduría de Dios. Cuando estoy educando a mis hijos, educo con la sabiduría de Dios. Cuando trato con mi esposa, amo a mi esposa con la sabiduría de Dios. Pues simplemente podemos pasarlo por el filtro de estas 7 columnas. Lo que estoy haciendo es puro, es pacífico, mis palabras producen y provocan paz en mi relación, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sincera, ni hipocresía. Una definición que escuché de una maestra, Susan Grimm, dice: la sabiduría espiritual es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a las situaciones diarias de la vida. Es la enseñanza espiritual, la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a las situaciones diarias de la vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que derrame en esta tarde sobre nuestras vidas su sabiduría. Que a veces nuestra humanidad no caigamos en pensamientos terrenales, mucho menos animales, y mucho menos dar lugar al enemigo y su maquinación en lo que hacemos. Hay tanta necesidad de mostrar la bondad de Dios en este mundo, tan agresivo, tan violento, en la familia. Escuchamos que hay tanta división, desacuerdo entre hijos y padres, matrimonios que se disuelven, amistades que se separan. Y a paz nos llamó el Señor. El fruto de justicia, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, piénsalo bien. El fruto en nuestras vidas de rectitud, de equidad, de ecuanimidad. Dice, se siembra en paz. Necesita ingredientes. Así como cuando sembramos una semilla, y yo creo que todos nosotros hicimos ese experimento cuando éramos niños. Sembrar una semilla de frijol. Y necesita 3 cosas. Necesita tierra, necesita luz y necesita agua. ¿Cuáles son los ingredientes para que el fruto de justicia nazca en nuestras vidas?
Padre, gracias te damos, Señor, por cada familia aquí representada. Creemos, Señor, que acercándonos a ti, tenemos la sabiduría de lo alto. Pídeme, dice tu palabra, todo aquel que tenga necesidad o falta de sabiduría, pídala. ¿Quieres pedir? Así como Dios se presentó delante de Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías lo mismo, sabiduría? Yo sí. Necesito sabiduría para dirigir a mis hijos. Necesito sabiduría para mi trabajo, para saber qué hacer, qué decidir, qué cambios hacer. Necesito sabiduría para tratar a mi esposa como ella se merece, como ella es digna. Necesito sabiduría para tratar con los compañeros de trabajo, con los colegas, con los pastores. Porque no quiero moverme en un nivel de desobediencia, en un mover de incredulidad. Yo quiero que el Señor nos dé un espíritu de revelación y de sabiduría en nuestras vidas. Amén. Pídela. Pide la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, la que viene de su trono, la que viene de su gracia, de su corazón, sobre nosotros. En esos tiempos tan agresivos, tan movidos, tan complicados, donde estamos viendo el egoísmo, donde estamos viendo guerras provocadas por simple codicia, todo lo contrario a la sabiduría de Dios. Señor, que nosotros podamos recibir de lo alto aquello que es puro, aquello que es pacífico, aquello que es benigno, aquello que es bueno, aquello que es misericordioso, aquello que es sincero y que no tiene dobleces, imparcialidades, favoritismos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y si tú has venido por primera vez a una reunión como esta, Jesús está aquí. Alguien mayor a Salomón está aquí, está Jesús, está su presencia aquí a través del Espíritu Santo. Y tú puedes decirle, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Quiero recibir tu sabiduría, tu gracia sobre mi vida. ¿Hay alguna persona? Levanta tu mano en alto. Gloria al Señor, para decir, yo te recibo. Gracias a Dios, gracias al Señor. Hay varias personas. Todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Él te da salvación, perdón por nuestra vana manera de vivir, y pone delante de ti una vida diferente. Y puedes decirle en tu corazón, Señor Jesús, perdóname por haber vivido en mi sabiduría, por haber vivido en mis decisiones, por haber vivido a mi manera, por haber fallado. Pero Señor, hoy te conozco y ven a mi vida, perdóname, límpiame de toda maldad, cámbiame, Señor, y dame un nuevo corazón, y enséñame tu palabra, a guardar tu palabra, a buscar tu palabra, a inclinar mi oído hacia ti, a buscarte de corazón todos los días de mi vida, hasta que me encuentre en tu presencia.
ahí será la plenitud de gozo y la plenitud de conocimiento y la plenitud de sabiduría. Todo se disipará y sabré perfectamente el amor tan grande que has tenido para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Hugo, por la oportunidad. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias, Armando.